Bien, hoy día vamos a ver lo que son aminoácidos, proteínas, el ciclo de la urea y la utilización de los aminoácidos como esqueletos de carbón y otros procesos. Entonces, lo primero que tenemos que ver para conocer las proteínas son los aminoácidos. Luego, ¿qué pasa de la transaminación, desaminación de los aminoácidos para convertirse en la urea? Luego, conversión de aminoácidos en productos especializados, que es lo que más nos interesa. Las relaciones entre urea y creatinina y las proteínas más importantes, glucoproteínas y proteínas plasmáticas. Siguiente, por favor. Los aminoácidos hemos visto ya N veces. Sabemos que son 20 aminoácidos proteicos y más de 300 aminoácidos no proteicos. Y hemos visto que la clasificación de aminoácidos hacía que estos se conviertan o se clasifiquen según sus ramas, ya sean alifáticos, y sus eres sean estructuras cíclicas, aromáticas, con alcohol, con azufre. Y todo el mundo conoce los 20 aminoácidos y sabe cómo se clasifican. Siguiente, por favor. Tenemos nosotros que los aminoácidos son ingeridos muchas veces por las proteínas. ¿Alguien tiene un marcador de diapositivas? O alguien que me lo vea si esto funciona, porque debería funcionar. Bien, tenemos proteínas que... Ahí está. No. Un señalizador. ¿No tiene pilas? Alguien le sacó la pila, maldición. Bueno, ¿alguien tiene pila? ¿Nadie tiene pilas? ¿Funciona? ¿Y cómo funciona? A ver. ¿Cómo funciona? No se conectó, ¿no? A ver. Ahí está, ya funcionó. El último botón. Ok. ¿Este? Ok. Bien, entonces nosotros tenemos una gran cantidad de aminoácidos. Esos aminoácidos constituyen un pool. Acuérdense que la palabra pool no significa billar, no significa piscina. Su traducción puede ser esa, pero pool es una acumulación. Entonces, una acumulación de aminoácidos libres en la sangre en algún momento dado. ¿Cómo llegan esos aminoácidos a la sangre? Habitualmente por proteínas alimentarias. No se olviden que cualquier alimento que sea proteico tiene que en el intestino convertirse en aminoácidos. Por más de que les vendan productos, proteína específica para mejorar el qué sé yo, esa proteína tiene que convertirse en aminoácidos y ese aminoácido tiene que absorberse. No existe que la proteína se absorbe. El aminoácido es el que se absorbe. Entonces pasa por el intestino. En el intestino vienen las enzimas proteolíticas y al final ingresa a la sangre y va al pool de aminoácidos libres. También muchas veces por infusión en soluciones a pacientes que no pueden alimentarse por vía enteral, se les da aminoácidos por vía parenteral. Luego tenemos también conversión de grasas y azúcares a aminoácidos. Los aminoácidos se van para formar proteínas, uno de los roles más importantes, pero no es el único rol que tienen los aminoácidos. Hemos visto que los aminoácidos son muy versátiles, por lo tanto pueden formar muchos otros compuestos. Las proteínas también se degradan en aminoácidos, los aminoácidos convertidos en grasa, los aminoácidos pueden emitirse por sudoración y por orina y son la forma de incorporar nitrógenos o eliminar nitrógenos de nuestro cuerpo. Nosotros la única fuente de nitrógenos que tenemos son los aminoácidos que ingresan por las proteínas. Siguiente, por favor. Aquí hay varios sentidos que hay que entender un poquitito. Los aminoácidos son absorbidos. Los aminoácidos tienen un porcentaje de ser disponibles. Esos aminoácidos se van a formar proteínas u otros destinos. Van a ir a formar creatina, van a ir a formar ácidos nucleicos, van a ir a formar muchas cosas, que eso se llaman productos. También los aminoácidos en un momento dado en las células tienen que degradarse o ir rompiendo sus estructuras para liberar nuevamente aminoácidos y eso se llama el turnover proteico o renovación proteica. Y ese turnover proteico hace que haya nuevamente aminoácidos para que estén disponibles o para que vayan a formar otros compuestos y al final generen energía, etcétera, etcétera. Siguiente. Aquí tenemos lo mismo, proteínas intracelulares.
proteínas de la dieta, todos ellos convergen y se eliminan o se convierten en aminoácidos. Los aminoácidos pierden su grupo nitrogenado, ya sea por transaminación o desaminación, significa pérdida del grupo nitrogenado, y se quedan como esqueletos de carbono. Esos esqueletos de carbono de los aminoácidos son cetoácidos, y los cetoácidos más importantes que tenemos nosotros están en el ciclo del ácido cítrico. Cualquier componente del ciclo del ácido cítrico es un cetoácido. El citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, etc., es un cetoácido. Y ese cetoácido ha surgido de la pérdida de grupos nitrogenados del aminoácido que se ha convertido en un esqueleto de carbón o una fuente de carbonos, así se llama fuente de carbonos. Ingresan los aminoácidos al ciclo de Krebs, se catabolizan hasta CO2 y agua, y muchos pasan a ser oxalacetato, que es lo que nos interesa, porque el oxalacetato es la base principal de la gluconeogénesis. Entonces se van a ir a formar glucosa cuando el oxalacetato sale de la mitocondria, se convierte en fosfonolpiruvato y del fosfonolpiruvato sigue el camino ascendente hasta convertirse en glucosa. Los aminoácidos son fuente también de generación de azúcares. Por otro lado, los aminoácidos van a ir a formar aminas biológicas, van a ir a formar nucleótidos, van a ir a formar creatina, muchos otros compuestos. Van a generar el ciclo de la urea, que es la forma de eliminar nitrógenos más importante en nuestro cuerpo. La urea es el compuesto más simple que ha existido y que existe y que dio lugar a la bioquímica y a la química orgánica. En el año 1876, un señor descubrió en laboratorio la urea, que era un producto exclusivamente orgánico, y dijo se puede crear en laboratorio, y nada más que mezclando dos grupos nitrogenados con un carbón generó la urea. Y la urea es la base de la química orgánica y es el producto que se elimina como desecho de los nitrógenos de los aminoácidos. La urea nos sirve a nosotros porque sus valores van a servir para que veamos cómo está la función renal junto con la creatinina. El ciclo de la urea es muy importante y va a involucrar a varios aminoácidos. Siguiente, por favor. Los aminoácidos, entonces, muchos de ellos no se excretan, no se almacenan y generan energía. Para generar energía hemos dicho que tienen que perder su grupo nitrogenado, convertirse en esqueletos de carbón, luego ingresar a los intermediarios del ciclo de Krebs, y hay aminoácidos que son de dos tipos dentro de lo que se incorporan al ciclo de Krebs. Algunos aminoácidos exclusivamente cetogénicos, y son dos los aminoácidos cetogénicos que empiezan con L. Alguien que me diga cuáles serán esos dos. Eso. Y los demás, los 18, son glucogénicos y algunos una mezcla de ambos. Luego tenemos que el grupo amino se tiene que eliminar, el grupo nitrogenado se elimina como urea. La urea se genera en el hígado y se elimina por el riñón. Nunca digan que la urea se forma en el riñón. La urea se forma en el hígado y se elimina por el riñón. Y su paso por la sangre se llama uremia. Cuando los valores de la urea están más de 40 miligramos, tenemos una uremia alta, porque normalmente es una uremia transitoria, y esa uremia alta contrae muchísimas asociaciones con procesos patológicos. Siguiente, por favor. Bien, otra vuelta, los aminoácidos van a formar proteínas, que es el rol más importante. Las proteínas se van a degradar en aminoácidos. Los aminoácidos van a generar bases nitrogenadas, van a formar el glutatión. ¿Cuántos aminoácidos tiene el glutatión? 3. Van a formar neurotransmisores, poliaminas. Las poliaminas más importantes son aquellas que van a participar como factores de crecimiento. Y tenemos aminoácidos que van a formar el grupo M y van a dar lugar a pigmentos. También aminoácidos que se van a eliminar como nitrógenos, como amoníaco, urea, ácido úrico, alantoína. Podemos eliminar las bases o los nitrógenos como ácido úrico, como urea, amoníaco, pero la mayor forma que eliminamos es como urea. Siguiente, por favor. Para sintetizar las proteínas es necesario que participen 20 aminoácidos. Son los aminoácidos proteicos llamados o formadores de proteínas. El ser humano sintetiza algunos aminoácidos denominados no esenciales, pero cuando necesita ingerir en la dieta, esos aminoácidos se llaman esenciales. La magia está en que 10 son esenciales y 10 no esenciales. De los 20 aminoácidos no hay que aprender más que 10 y 10. Esenciales nutricionalmente.
no significa esenciales por importancia, sino nutricionalmente. Las bacterias y las plantas son capaces de sintetizar aminoácidos esenciales, nosotros no. Vamos, siguiente, por favor. Los aminoácidos esenciales y no esenciales se encuentran en todas las proteínas animales. También se encuentran en los vegetales, en algunos vegetales. Por eso que las proteínas de los animales se llaman proteínas de primera calidad, porque tienen esenciales y no esenciales. En cambio, los vegetales carecen de algunos aminoácidos esenciales y se los llama proteínas de segunda calidad. Si una persona solamente es vegetariana, tiene que mezclar diferentes vegetales para que algunos que carecen de un aminoácido, otros tienen, etcétera. El maíz no tiene metionina, el trigo le falta lisina, pero si van mezclando diferentes vegetales pueden tener los aminoácidos esenciales. El déficit de un solo aminoácido esencial lleva a un balance nitrogenado negativo. De un solo aminoácido esencial, si falta uno, tiene un balance nitrogenado negativo, y el balance nitrogenado negativo tiene que ver con la actividad muscular y la actividad cerebral. Por lo tanto, no es bueno llevar a ese proceso. El déficit de proteínas en un estado nutricional lleva a la enfermedad llamada Kwashiorkor, que es una enfermedad por desnutrición que ocurre particularmente en niños, sobre todo en niños del África. Siguiente. El balance de nitrógeno, que es la diferencia entre ingreso y pérdida, puede ser positivo, negativo o estar en equilibrio. La falta de un solo aminoácido, vuelvo a decir, da lugar a un balance negativo de nitrógeno. Se pierde nitrógeno por la orina, por las heces, por la transpiración, y se gana nitrógeno o hay un balance positivo de nitrógeno en el embarazo y en la alimentación parenteral. La alimentación parenteral consiste en colocar en una vía gruesa, se llama generalmente catéter central, no se coloca en las venas periféricas, se coloca en la subclavia, o un catéter central, una mezcla que preparan los nutriciólogos donde hay aminoácidos, lípidos, etcétera, etcétera, y se va infundiendo a goteo. Vamos. El balance nitrogenado negativo es una condición en la que el nitrógeno excretado es mayor que el ingerido. Y vuelvo a traer, eso trae problemas tanto musculares como neurológicos. El déficit de un simple aminoácido esencial altera la síntesis de proteína, aumenta el catabolismo de los aminoácidos remanentes y lleva a un balance negativo de los nitrógenos. Siguiente. Los aminoácidos esenciales nutricionalmente que no son sintetizados por las células son 10. Y hay un hemotécnico que ya lo hemos visto como 5 veces, que se llama el Hall privado de Tim. Este mnemotécnico tienen que aprender toda su vida porque es la única forma que se acuerden de 10 aminoácidos esenciales. Empieza en H, que representa la histidina. Luego tenemos la A, arginina, leucina, lisina. El primer grupo entonces del Hall privado de Tim, que es una frase en inglés, pero en inglés apache, nos dice el Hall es la sala, por si acaso traducido. Privado es privado. Y aquí la pro está reemplazando para que la palabra tenga sentido, pero la prolina no es un aminoácido esencial. La prolina se forma en el cuerpo, pero para que la frase sea completa. Valina y treonina sí van. Luego la THE en inglés es F. Entonces ahí tenemos la fenilalanina. Y Tim significa Timoteo, para los que no saben. Tim es la T es el aminoácido más grande, es el triptófano, por eso está con T grandota. Después isoleucina y metionina. Entonces, si vemos la frase, el Hall privado de Tim, nos muestra 11 aminoácidos menos 1, que son 10. 10 aminoácidos esenciales que tenemos que consumir en la dieta. La dieta es imprescindible que tenga estos aminoácidos porque hemos dicho lleva un balance nitrogenado negativo, altera el catabolismo de los aminoácidos y nos da problemas de todo tipo. El aminoácido histidina es quizás el aminoácido que es considerado como semiesencial y la arginina también es considerado como semiesencial porque hay 2 procesos que sí pueden formar estos, pero en los niños, a pesar de ser semiesencial, debe darse como una dieta especial cuando el niño no está lactando adecuadamente o no está comiendo adecuadamente, deben darse aminoácidos esenciales, ya sea en polvo, como suplementos, etc.
y debe tener histidina y arginina. A pesar de que son semiesenciales, debe darse. Los demás sí tienen que incluirse en las dietas o en los suplementos. Siguiente, por favor. Histidina y arginina entonces son semiesenciales. Es absolutamente la arginina requerida en niños y la histidina también es necesaria en niños. Estos dos productos, arginina e histidina, por suerte se encuentran en los productos cárnicos, en el músculo carnoso de las vacas, de cualquier bicho, tenemos una gran cantidad de histidina y arginina. Teóricamente, cuando el hombre empezó a caminar en la tierra, ¿cuándo fue el hombre que empezó a caminar en la tierra? ¿Hace cuántos miles de años? ¿Alguien que diga? Ya pues, un numerito por lo menos mágico. 200 millones, no, muy lejos. Muy lejos, dice 200 millones, pero va por ahí. No se olviden que la evolución y la teoría de Darwin dice que una de las ramas de los simios se separó y fue el Homo habilis, y del Homo habilis el Homo sapiens, y del Homo sapiens empezó el ser humano, y se cree que fueron unos 60 millones de años que ya empezaban a caminar los simios de pie, hasta que más o menos unos 20.000 años atrás ya empezaron a agruparse estos simios y a formar al ser humano, y eran humanoides. Entonces empezaron a comer animales, etcétera, etcétera. Vamos. El mnemotécnico para los aminoácidos no esenciales significa que nosotros producimos en nuestro cuerpo. Lo que quería decirles anteriormente en los esenciales es cuando los homínidos, los hombres empezaron a caminar en la tierra, sí podían producir todos los aminoácidos esenciales y no esenciales, pero con el tiempo se han ido perdiendo las enzimas que formaban a los esenciales y es más fácil para el cuerpo incorporar en la dieta aminoácidos esenciales que formarlos. Sin embargo, cuando el hombre esté correteando por los planetas, esas enzimas que están guardadas o están en un statu quo, por así decir, se van a activar por ingeniería genética y el hombre va a poder generar aminoácidos tanto esenciales como no esenciales en el cuerpo. Pero mientras tanto necesitamos de la dieta para los esenciales. Los no esenciales tienen otro mnemotécnico muy fácil de acordarse que se llaman 3 gatos. ¿Por qué? Porque hay 3 con G, glutamato, glutamina, glicina. Hay 3 con A, alanina, aspartato, asparagina. Hay una con T, que es la tirosina. La otra debería ser con O, pero le quitamos una partecita y se llama cisteína. Y al final las S, la serina y la prolina. Ellos constituyen los 10 aminoácidos de tipo no esenciales que se forman en el cuerpo, particularmente a partir de la glucólisis, a partir del ciclo de Krebs, a partir de la vía de la pentosa fosfato, van a formarse estos compuestos. Algunos podrían ser derivados de la lisina y prolina, y hay una discusión en el mundo si estos aminoácidos que son lisina, prolina y se convierten en hidroxilisina o hidroxiprolina por una unión, una modificación covalente, se deberían considerar aminoácidos diferentes a la lisina y a la prolina porque son abundantes en el tejido de las proteínas, particularmente en el colágeno y muchas fibrillas y todo lo que es la matriz extracelular. Entonces muchos discuten que son aminoácidos diferentes, hidroxilisina y hidroxiprolina, de los demás, pero la mayoría considera que son modificaciones covalentes nada más de la lisina y la prolina. Yo me quedo con modificaciones covalentes y considero que los aminoácidos son 20. No vamos a subir a 22 ni 23 porque los demás son modificaciones. Siguiente. 8 aminoácidos se forman desde intermediarios anfibólicos, es decir, desde los cetoácidos. 2 aminoácidos se forman de aminoácidos esenciales. Aquí fíjense que para formar aminoácidos normales tienen que entrar esenciales. Y esos 2 aminoácidos que se forman a partir de los esenciales son la tirosina y la histidina. La tirosina se forma a partir de fenilalanina. La fenilalanina hemos visto que está en el hall privado de TIM. Y la fenilalanina forma la tirosina. Si no hay la enzima fenilalanina hidroxilasa, no se forma tirosina. Por lo tanto, la tirosina depende absolutamente del aminoácido esencial llamada fenilalanina que tiene que ingerirse en las comidas. Si acaso la persona tiene una alteración bioquímica congénita
de no tener fenilalanina hidroxilasa, esa fenilalanina se acumula, se convierte en un cuerpo cetósico y ese cuerpo cetósico da lugar a una enfermedad que se llama cetonuria por falta de la enzima fenilalanina hidroxilasa y no se forma tirosina. Y al no haber tirosina tenemos un desarreglo muy fuerte en el cuerpo y la persona tendría que consumir suplementos en base a tirosina porque la tirosina va a formar a las catecolaminas, va a formar a la hormona tiroidea, etcétera, etcétera. Y su carencia es un peligro. La cisteína deriva del homocisteínato y vamos a ver que hay muchos compuestos que derivan de otros menos importantes, perdón. Ejemplo, tenemos un aminoácido esencial, ¿cómo se convierte en no esencial? La fenilalanina se convierte en tirosina. Y hemos dicho, ¿por qué aminoácido? ¿Qué aminoácido está aquí? Fenilalanina hidroxilasa. Esa es siempre pregunta de examen. Siguiente. El alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato. Acuérdense que el alfa-cetoglutarato es del ciclo de Krebs y por transaminación se va a convertir en glutamato. En este caso la enzima es la glutamato deshidrogenasa y el proceso se llama aminación reductiva. Siguiente. Aquí tenemos unas transaminasas. Las transaminasas son muchísimas y las transaminasas incluyen 2 aminoácidos y incluyen 2 cetoácidos. Aquí hay un cetoácido piruvato y cetoglutarato y 2 aminoácidos. Y del intercambio de los grupos nitrogenados en uno u otro se convierte el piruvato, se convierte en alanina y el cetoglutarato se convierte en aspartato o glutamato. Ese es el proceso de transaminación, transferencia de grupos aminos, y tenemos muchas transaminasas en nuestro cuerpo, pero solamente hay 2 transaminasas que nos sirven para diagnóstico en la sangre. ¿Qué transaminasas son? Alguien que me diga. ¿Qué transaminasas son útiles en el diagnóstico para hepatitis o alteraciones hepáticas o alteraciones cardiológicas, perdón? ¿Qué transaminasas? Glutámico, oxalacética y la otra glutámico pirúvica, que se llaman transaminasas y hoy por hoy ya no es un nombre tan transaminasas, sino se llaman alaninotransferasas o aspartatotransferasas. Pero los médicos actuales y los que son antiguos siguen manejando como transaminasas y va este término mantenerse por los siglos de los siglos. Entonces hay 2 transaminasas que nos sirven para diagnóstico, pero hay muchísimas transaminasas dentro de las células que lo único que hacen es retirar grupos aminos y convertirlos en cetoácidos o viceversa. Siguiente. El glutamato va a formar glutamina. Acuérdense que el glutamato es uno de los compuestos más importantes, es un aminoácido ácido. El glutamato tiene una carga negativa. El glutamato solamente tiene un grupo nitrogenado, pero puede captar grupos amonio, grupos nitrogenados, y el glutamato convertirse en glutamina. Hoy por hoy la glutamina tiene características especiales. Se ha visto que es el aminoácido que más transporta grupos nitrogenados y la glutamina está en relación a algunas enfermedades. La falta de glutamina o el exceso de glutamina se relaciona con enfermedades y antes que la glutamina no se le daba mucha importancia, hoy por hoy tiene una importancia muy grande la glutamina como transportador de grupos nitrogenados y como aminoácido importante. Antes no se le daba importancia y se le daba más importancia al glutamato porque el glutamato va a actuar como neurotransmisor, va a ser un neurotransmisor excitador. La glutamina no es un neurotransmisor excitador, es un transportador de grupos nitrogenados, pero la glutamina está relacionada con unas 6 o 7 enfermedades actualmente, su deficiencia particularmente. La enzima que forma la glutamina se llama glutamina sintetasa y el proceso se llama aminación. Incorpora un grupo amino, el glutamato, y el glutamato se convierte en glutamina. Y al revés, cuando la glutamina pierde un grupo nitrogenado, se convierte en ¿qué? En glutamato. Si la glutamina tiene 2 grupos nitrogenados, se lo llama amida. Es un grupo amídico. En cambio, el glutamato es un aminoácido. Este es una amida. Y hay una pequeña diferencia en eso por el exceso de grupos nitrogenados. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos aminoácidos, cómo se van a sintetizar.
Simplemente, fíjense aquí, tenemos el alfa-cetoglutarato que está dentro del ciclo de Krebs. El alfa-cetoglutarato va a formar glutamato por transaminación. El glutamato por la desaminación o por la aminación va a formar a la glutamina. El glutamato va a formar a otros compuestos como prolina y serina, y todo es una relación entre uno y otro para que se vayan formando los aminoácidos. Aquí el oxalacetato, que está en el ciclo de Krebs, sale del ciclo de Krebs y forma aspartato. El aspartato forma asparagina. Aquí del fosfoglicerato, acuérdense que el fosfoglicerato está en la glucólisis, se puede formar serina, la serina va a formar glicina, la serina va a formar cisteína, y es todo una mezcla de uno u otro compuesto para generar a los aminoácidos no esenciales en el cuerpo. Vuelvo a decir, los aminoácidos no esenciales se forman por intermediarios de la glucólisis, intermediarios del ciclo de Krebs e intermediarios de la vía de la pentosa fosfato. Siguiente, por favor. Aquí tenemos aminoácidos glucogénicos y aminoácidos cetogénicos. Lo único que me interesa es que se acuerden que los aminoácidos cetogénicos son dos, la leucina y la lisina. Son absolutamente cetogénicos, van a formar el acetoacetato, que es un cuerpo cetónico, y el cuerpo cetónico va a ser una fuente de energía que va a circular en la sangre como resultado del exceso de grasas en el hígado. Pero también hay otros que pueden ser cetogénicos y también algunos que pueden compartir esa solución. Y la mayoría de los aminoácidos van a ser sobre todo glucogénicos, van a ir a formar glucosa a través de los intermediarios del ciclo de Krebs. Tenemos ejemplo glutamato, glutamina, histidina, todos ellos por transaminación se convierten en el alfa-cetoglutarato. Aquí valina, metionina en succinato, el fulmanato, tirosina, fenilalanina, el oxalacetato, asparagina y aspartato, y todos esos van a formar glucosa y son aminoácidos glucogénicos. Y los otros aminoácidos cetogénicos, pero vuelvo a decir, hay algunos que son gluco y cetogénicos al mismo tiempo. Siguiente, por favor. Veamos el metabolismo de los aminoácidos. Siguiente. Para comprender el metabolismo de los aminoácidos hay que agrupar en familias a los aminoácidos, y las familias de los aminoácidos están en función a la cantidad de carbonos que tienen esos aminoácidos. No se olviden que los aminoácidos son fuentes de carbono, y el carbono es imprescindible para muchas estructuras. Tanto el número de carbonos como por las estructuras de sus ramificaciones van a clasificarse a los aminoácidos en familias, y hay 5 familias que se clasifican a los aminoácidos. Esto no se pregunta nunca, así que ni se preocupen. Vamos. Familias que tienen 2 o 3 átomos de carbón. Tenemos la alanina, la glicina, la alanina es convertida en piruvato, la glicina tiene un papel importante en el metabolismo, forma ion amonio, etcétera, tetrahidrofolato. Vamos. Otra familia. También dentro de la familia está la serina y la cisteína, que produce ion amonio y es convertida a piruvato. Vamos, otra. Familias con 4 átomos de carbón, habíamos dicho que se clasifican por el número de átomos de carbón. Tenemos el aspartato y la asparagina. Entonces, esto también es complicado, no se pregunta nunca. Lo único que se generan son iones amonios, etc. Vamos. La familia con 5 átomos de carbón. Ahí tenemos la glutamina, el glutamato, arginina, prolina, histidina, que van a generar amonio, que lo único que nos interesa es que generan amonio, y el amonio tiene que ser transportado por la glutamina hasta el hígado para la síntesis de la urea. El amonio es formado en varios tejidos, particularmente en el tejido digestivo, y el exceso de amonio produce hiperamonemia, y la hiperamonemia puede ser tóxica a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, muy rápidamente tiene que ser el amonio trasladado por la glutamina hasta el hígado, y el amonio también es formado de los aminoácidos que están en el intestino gracias a las bacterias intestinales. Entonces, muchas veces la hiperamonemia que experimenta el paciente con alteraciones neurológicas tiene que ser tratada matando a las bacterias que están dentro del intestino,
para que no sigan formando ion amonio, porque la glutamina no alcanza para transportar todo el amonio, y ese amonio en la sangre se convierte en amoníaco, y el amoníaco se va al sistema nervioso central y nos produce alteraciones muy, muy, muy severas. Siguiente. Familias con 5 aminoácidos, otra vuelta, prolina, histidina, pasamos. Familias con 4 aminoácidos, treonina, o digo con 4 carbones, treonina, metionina, homocisteína, tampoco nos interesa mucho, a pesar de que la homocisteína es un compuesto que hoy por hoy se convierte en un marcador biológico. La homocisteína, cuando está en niveles elevados en el plasma, nos indica que la persona es propensa a la diabetes o a los infartos de miocardio. Entonces, hoy casi de rutina, dentro de los protocolos que se piden de laboratorios, debe incluirse determinación de homocisteína. Si la homocisteína está muy elevada, significa que está formando muchos peróxidos de hidrógeno, y esos peróxidos de hidrógeno son tóxicos y está relacionado, vuelvo a decir, con la presencia de ateromas o aterosclerosis y con la tendencia a diabetes. Entonces, a los pacientes se les solicita homocisteína. ¿De acuerdo? Vamos. Familia con aminoácidos con cadenas largas, valina, isoleucina, leucina. No nos importa mucho. Vamos. Los metabolitos de valina, leucina causan la enfermedad de orinar con olor a maple. Yo pregunto, ¿qué es el maple? ¿Será para llevar huevos? ¿Qué es el maple? A ver, alguien que diga qué es el maple. Orina con olor a maple. Todo el mundo dice sí, con olor a maple. El maple es un árbol ¿de dónde? Del Canadá. Es su planta principal, es su símbolo, el maple. Y se saca inclusive miel del maple. Y es un árbol enormemente grande que tiene una hoja que está en el escudo o en la bandera del Canadá, porque es representativa. Entonces dice, cuando hay metabolitos de estos, causa la enfermedad de orinar con olor a maple. Como no sabemos qué es el maple ni hemos olido, no tenemos idea cómo huele, ¿no? Pero debe tener algo dulzón. Sí, dice, ¿eh? Seguramente ha olido el maple. Vamos, siguiente. Familias con aminoácidos con cadenas aromáticas, eso sí lo conocemos, la fenilalanina y la tirosina, que es de los más importantes, y aquí debería haber la histidina más. Siguiente, por favor. Familia de aminoácidos que se llaman cetoadipatos, y aquí tenemos el triptófano, que también es un aminoácido aromático, y va a formar unos compuestos llamados cetoadipatos, y tenemos la lisina, que forma un compuesto sacharopina, y ustedes, si se fijan, es un popurrí de muchas palabras que ni se van a acordar en su vida. Simplemente es historia. Vamos. Aminoácidos glucogénicos y aminoácidos cetogénicos. Bien, los glucogénicos hemos dicho los que forman azúcar, y los cetogénicos los que forman cuerpos cetónicos, que los hemos separado en dos, lisina y leucina, y hay muchos que pueden ser interconvertibles. Siguiente. Ahora sí vemos defectos del metabolismo de los aminoácidos. Estas enfermedades por defecto del metabolismo son muy raras, y es muy difícil que un médico general pueda detectar una de estas enfermedades. Generalmente son los investigadores, los neonatólogos o algo que detectan estas enfermedades, pero por cultura tienen que saber ustedes que hay defectos en el metabolismo de los aminoácidos, y esos defectos se ven en la sangre y en la orina con niveles elevados de algunos aminoácidos. Se presentan generalmente en la lactancia y a menudo causan daño cerebral. El tratamiento, cuando se descubre que hay una alteración metabólica de un aminoácido por exceso de ese aminoácido que no se está metabolizando, el secreto es darle ¿qué? Darle ¿qué? Dietas bajas de ese aminoácido. No le vamos a seguir dando el mismo aminoácido si no lo está metabolizando, no lo está transformando y está constituyéndose una enfermedad. Siguiente, por favor. Aquí los errores y las alteraciones metabólicas de los aminoácidos están resumidos en 4 enfermedades. Esto sí se pregunta en exámenes por si acaso.
cuáles son las enfermedades por errores del metabolismo de aminoácidos, y alguna vez se pregunta, la fenilcetonuria es una enfermedad por error del metabolismo debido a que falta la enzima que habíamos mencionado. ¿Cómo se llama esa enzima? Fenilalanina hidroxilasa. La alkaptonuria es muy difícil de encontrar, pero se debe al déficit de una enzima dioxigenasa. La tirosinemia de tipo 1 se debe al déficit de tirosina hidroxilasa y la tirosinemia de tipo 2 al déficit de tirosina aminotransferasa. Entonces son 4 enfermedades por errores del metabolismo, de los cuales las más comunes son la fenilcetonuria y la alkaptonuria. Quizás alguna de estas se pregunte en un examen. Errores o enfermedades por alteración del metabolismo de aminoácidos, fenilcetonuria y alkaptonuria. La fenilcetonuria es más común, la alkaptonuria es muy difícil y estas otras son difíciles de encontrar, pero obviamente el que busca encuentra. Siguiente. Entonces tenemos los aminoácidos dentro de su metabolismo, sufren transaminación, desaminación, van al ciclo de la urea. Los aminoácidos se convierten en cetoácidos, los cetoácidos van a después convertirse en aminoácidos, etcétera, etcétera. Vamos. Ahora, procesos que siguen los aminoácidos y el ciclo de la urea, que es lo que más nos importa en esta clase. Vamos. Entonces, para que se forme la urea, tienen que haber 4 procesos. Uno de ellos se llama transaminación, el otro desaminación. Siga por favor la siguiente. El otro fijación del amonio, hidrólisis y ciclo de la urea. Fíjense que al final el único que se llama ciclo de la urea es el último punto. Pero para que se forme la urea tienen que haber los 4 anteriores. Volvamos a la anterior, por favor. Entonces, lo primero que tiene que haber para que se forme la urea, tiene que haber el proceso de transaminación. La transaminación, hemos dicho, es la retirada de grupos nitrogenados y esa transaminación va a ir a formar ya sea glutamato o al revés, el glutamato va a ir a formar alfa-cetoglutarato y es el primer proceso, la transaminación, que se ayuda siempre de una vitamina que es la vitamina B6. Luego viene la desaminación oxidativa. Aquí participa la glutamato deshidrogenasa y en esta desaminación oxidativa, el nombre lo dice, sacan grupos nitrogenados por un proceso oxidativo y el glutamato se convierte en alfa-cetoglutarato más la eliminación del amonio. Lo que nos interesa es que el amonio o el ion amonio esté circulando en un sentido u otro. Tercero, la fijación del amonio. El amonio es fijada por la glutamina. La glutamina va a transportar amonio, aquí está el amonio, y ya se va a unir al glutamato y se va a convertir en glutamina y la glutamina es el transportador por excelencia de grupos nitrogenados y de amonio. Luego viene la hidrólisis, que la glutamina tiene que degradarse por la glutaminasa para poder liberar el grupo amonio y el grupo amonio ya dentro del tejido hepático es el que va a participar en el proceso que nos interesa que se llama ciclo de la urea. Volvamos al anterior entonces. El ciclo de la urea comprende 4 pasos: transaminación, desaminación oxidativa, siguiente, fijación del amonio e hidrólisis para ir recién al ciclo de la urea. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos algunos procesos donde nos indican cómo ocurre la transaminación y siempre hay una vitamina, la vitamina B6, que está participando. Siguiente. Bien. Aquí también vemos un poquito cómo el glutamato y otros participan. Para esto tenemos aminoácidos que se van a convertir en cetoácidos, luego los cetoácidos en glutamato, etc. Y al final la glutamina, que es el transportador de grupos nitrogenados, el que más va a importar. Siguiente, por favor. Aquí otras transaminasas. Acuérdense que hay 2 transaminasas que se leen en el plasma para hacer diagnóstico. La transaminasa glutámico pirúvica oxalacética o la glutámico oxalacética pura, que se llaman transferasas actualmente.
Una tiene alanina alfa-cetoglutarato y la otra tiene aspartato alfa-cetoglutarato, y el proceso es muy fácil de entenderlo. Esto se lo va a ver en la práctica con mucha calma para que ustedes entiendan cómo se forman estas transaminasas y en qué momento salen particularmente del hígado o de los músculos para convertirse en enzimas de diagnóstico. Porque las transaminasas, la glutámico-pirúvica y la glutámico-oxalacética, nos resuelven o nos orientan hacia una enfermedad hepática o hacia una enfermedad de tipo cardíaca. ¿Estamos? Siguiente. Bien, la desaminación oxidativa participa en algunos compuestos. Esto no nos interesa mucho. Pasamos, por favor. Y aquí tenemos cómo la glutamina va a participar, como el glutamato. La glutamina por la glutaminasa se convierte en glutamato y el glutamato por la glutamina sintetasa se convierte en glutamina. Entonces, fíjense, este es un ciclo vicioso. Todos los ciclos, por si acaso, son viciosos. Entonces, aquí tenemos que el grupo nitrogenado es el que va a participar. El grupo nitrogenado, el grupo amonio es el que va a participar. Para que la glutamina se convierta en glutamato, pierde el grupo nitrogenado. Para que el glutamato se convierta en glutamina, adquiere un grupo nitrogenado. ¿Estamos? Entonces, ese movimiento del grupo nitrogenado es importante para nosotros. Siguiente. Bien, aquí lo mismo, la interconversión de amoníaco y glutamina. Tenemos aquí la glutaminasa y la glutaminasintetasa. Son dos enzimas que nos sirven para mucho. Aquí el glutamato va a incorporar grupos nitrogenados como amoníaco y luego va a perder un grupo o va a donar un grupo para la glutamina. Siguiente, por favor. La glutamina se va a convertir en glutamato gracias a la glutaminasa. Vamos. Y entramos al ciclo de la urea, que es lo que más nos va a importar. El ciclo de la urea y la urea es este compuesto. Les digo, fue descubierto en 1800 y tantos, y el señor que descubrió vio que podía juntar dos grupos nitrogenados más un carbón y formar la urea, que era un producto hasta ese momento orgánico y que no se podía generar en laboratorio. A partir de ese momento se generó en laboratorio y ahí dio lugar a todo lo que es la bioquímica y la química orgánica. La urea no es tóxica, es un compuesto hidrosoluble que se elimina por orina. Sin embargo, la uremia, cuando los valores son arriba de 40 miligramos, sí es tóxica y tiene 8 acciones metabólicas muy fuertes que la vamos a ver en la práctica. La urea se acumula en las nefropatías. La urea se forma en el hígado y se elimina por el riñón. Pero si el riñón no tiene un filtrado adecuado y la urea no puede eliminarse, va a acumularse. El proceso metabólico que transporta los iones amonios desde la vía periférica y los desamina por medio del glutamato da lugar a lo que se convierte el ciclo de la urea. El amoníaco se puede acumular, hemos dicho, en hepatopatías y producir alteraciones neurológicas. Siguiente, por favor. La urea, volvemos, se sintetiza en el hígado, en el citosol y la mitocondria, y se libera a la circulación y se elimina por riñón. La urea jamás se forma en el riñón, se forma en el hígado y se elimina por el riñón. La urea refleja el 80-90% del nitrógeno excretado. Se excretan 16.5 gramos de nitrógeno cada día, 95 por la orina y 5 por las heces. La urea se forma a partir del amoníaco. Es imprescindible que haya amoníaco para que se forme la urea dentro de la célula hepática en el citosol y va a haber participación de la mitocondria. Se necesita para que se forme la urea 3 ATPs, 6 aminoácidos, 5 enzimas y 5 pasos. Entonces es un proceso que consume ATP, consume aminoácidos, pero no solamente aminoácidos proteicos, sino también aminoácidos no proteicos y genera aminoácidos no proteicos. Son 5 enzimas las que están inmersas en el ciclo de la urea y son 5 pasos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos las enzimas y los compuestos que van a formar.
tenemos aquí a estos aminoácidos que no son proteicos. Y estos aminoácidos no proteicos se están formando en el ciclo de la urea. Fíjense qué aminoácidos no proteicos tenemos: ornitina, citrulina, argininsuccinato. Si nosotros vemos esto, los aminoácidos no proteicos son muchísimos más que los proteicos. Deben ser más o menos 300 o 500 aminoácidos no proteicos que tenemos en nuestro cuerpo. Y aquí estamos viendo cómo se forman 3 a partir del ciclo de la urea: la ornitina, citrulina y argininsuccinato, como aminoácidos no proteicos. Y las enzimas que participan: carbamoil fosfato sintasa, ornitina transcarbamoilasa, argininsuccinato sintasa, argininsuccinata y arginasa. La única enzima que tienen que acordarse toda su vida es la arginasa, porque en el ciclo de la urea se genera arginina, además de urea. Y la arginina hemos dicho que es un aminoácido que va a participar en muchísimas cosas y es muy importante. Se llama una de las enzimas carbamoil fosfato porque va a introducir en su composición un CO2 y todo lo que incorpora un dióxido se llama carbamilo, carbamoil. ¿Estamos? Luego se va a formar la ornitina, esta enzima que va a formar la ornitina, la otra el succinato y etcétera. Vamos, por favor. Los sustratos para el ciclo de la urea: carbamoil fosfato, citrulina, aspartato, arginina succinato. Fíjense que se forma fumarato, que se va a ir al ciclo de Krebs. Arginina también se forma, que va a ir a muchas cosas. Y la ornitina, que va a ir a formar poliaminas. Y muchas de las poliaminas se consideran factores de crecimiento. Vamos. Aquí está el ciclo de la urea como tal, que aquí vamos a quedar para que no se asusten tanto. Y aquí tenemos entonces en la mitocondria y aquí en el citosol. En la mitocondria se junta ATP con bicarbonato. El bicarbonato es la fuente de CO2 y el bicarbonato más el grupo nitrogenado va a formar el compuesto carbamoil fosfato. Este carbamoil fosfato va a eliminar un fósforo y se va a convertir en citrulina. Esto está ocurriendo en la mitocondria. La citrulina sale al citosol y la citrulina busca un aminoácido proteico que es el aspartato. Se juntan los dos y sale argininosuccinato. Este argininosuccinato se convierte en fumarato y a la vez en arginina. Esta es la arginina que nos interesa, que se ha formado en el ciclo de la urea. La arginina va a formar la urea, que es lo que más nos interesa, y esta es la composición de la urea. Va a formar gracias a la enzima arginasa y a la vez va a formar a la ornitina. La ornitina va a volver a la mitocondria y va a volver a buscar al carbamoil fosfato para unirse y formar citrulina. Entonces, vuelvo a decir, es otra vuelta un ciclo vicioso. Cada vez ornitina se junta con carbamoil, forma citrulina, la citrulina sale, forma argininosuccinato, este forma fumarato y arginina, este forma ornitina y urea. Y la urea es la que nos interesa. Aquí quedamos, chicos, para que no se cansen mucho. Continuamos el viernes, que es feriado, y el jueves también continuamos, que es feriado.